te cuento un poco cómo yo me involucro en el proyecto en la parte más técnica, creativa, pero sale de la cabeza de Paola esta historia y también cómo la descubrimos, porque la idea original era hacer una película sobre la Revolución Cubana, sobre la solidaridad, pero no sabíamos bien cómo encontrar ese relato y ahí apareció mágicamente. Así que, Pau, si querés hacer una introducción de eso. Bueno, Ulises, y a quienes nos están mirando, un cariño, muy agradecida por este espacio y bueno, poderles contar cómo se nos ocurre hacer esta película tiene que ver con nuestros objetivos políticos de la organización, que son fundamentalmente trabajar por la paz del continente, ¿no? Nosotros pensamos, como bien lo dice Julian Assange, que la guerra necesita de las mentiras y que la paz necesita de la verdad. Entonces, entendemos que uno de los hechos en el continente desde hace 60 años que atentan contra la paz es el bloqueo que sufre el pueblo de Cuba. Y esa verdad que buscábamos para defender la paz que tanto anhelamos, creíamos que estaba fuertemente vinculada a la solidaridad de Cuba con el mundo en 60 años de su experiencia revolucionaria. Así que decidimos armar un equipo de trabajo que creyó desde el corazón en esta idea y nos embarcamos en un viaje que nos cambió la vida, no solamente a nivel personal, sino político a la organización, y que nos llevó con muchas preguntas, y las respuestas de esa pregunta son esta película, ¿no? Así que grabamos este documental Soñando con la Paz del Continente. Qué bien. Sí, yo quería contar un poco de cómo surge por ahí el momento histórico en el que se nos ocurre hacer una película, pues nosotros somos obviamente del EFAC, que es el Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana para la Unidad de Nuestra América, un espacio multisectorial, multipartidario, donde hacemos muchas actividades solidarias con Cuba y con toda la región, y muchas vinculadas a la cultura, a la música, al arte y al cine a partir de esta película, que es nuestra ópera prima, no solo mía como director, sino del espacio, es la primera película que hacemos. Y fue allá por el 2018, en octubre, en donde Silvio Rodríguez, el trovador cubano, venía de gira por Latinoamérica, y desde el espacio del EFAT surge la idea de convocarlo para hacer un evento solidario y gratuito, un recital donde lo organizamos conjuntamente con la Municipalidad de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, y solidariamente Silvio se sumó, se involucró desde el principio en el proyecto, y fue una noche mágica porque el evento vinieron más de 100.000 personas con la consigna que le pusimos, que fue solidaridad versus bloqueo. Esa fecha exactamente, el 28 de octubre del 2018, también en Brasil ganaba las elecciones Bolsonaro, entonces también fue como, Paola lo llamó, un antídoto, una especie de contracumbre que hicimos en la provincia de Buenos Aires, del momento que se estaba viviendo en este momento. Estaba Mauricio Macri como presidente en Argentina y venía como una oleada neofascista, ¿no?, que nos estaba asustando un poco. Entonces ahí fue que después de ese evento, a Paola, como siempre, tiene muchas ideas y muy ambiciosas y muy utópicas a priori, y después las lleva a la práctica y las hace realidad mágicamente. Se le ocurrió hacer una película y ya venía con la idea, creo que Pau, ¿no? Hace un tiempo querías hacer un documental, porque cuando yo me sumo al espacio que fue para esas fechas, me habías contado que tenías ganas de hacer un documental relacionado con la solidaridad y es que se nos ocurre hacer una película, ¿no? ¿Vos, esta es tu ópera prima, Ernesto? Sí, 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 sí. Yo siempre trabajé vinculado a los medios, obviamente. Soy licenciado en audiovisión, me recibí en el 2005 y previo a recibirme ya trabajaba en productoras de cine, de publicidad, de televisión, pero nunca enfocado en la realización cinematográfica, esta es la primera vez. También en el 2009 tenía una productora con amigos donde hacíamos muchos trabajos, pero más de publicidad, de realización en marcas, acciones de prensa con marcas grandes tipo McDonald's, Coca-Cola, pero vinculadas a la publicidad. Y siempre hice en paralelo, obviamente, más allá de mis trabajos
que siempre me desarrollé en el área de postproducción, soy editor, montajista y es lo que más me apasiona, el montaje. Ahora trabajo en Disney y hace como 9 años como montajista. Siempre hice trabajos en paralelo de videoclips, muchos con cubanos amigos míos, que yo ya había viajado a Cuba antes de la película un par de veces, y generé un vínculo muy lindo con muchos trovadores cubanos que por ahí cuando venían de gira a Argentina o cuando yo iba a Cuba les grababa videoclips, y así me fui involucrando un poco en el gustito este de dirigir, ¿no? De realizar algo propio. Y me decían que la idea surge de Paola y surge de la Casa de la Confraternidad Cubana. ¿Surge institucionalmente o es algo que te surge a vos, Paola, personalmente, la idea de hacer la película? Mira, no, esto es un proyecto colectivo, siempre son ideas colectivas, ¿no? Yo creo que somos inspirados y también inspiramos. La inspiración es un hecho colectivo, nunca es individual. Nosotros creemos que nuestro continente necesita de enamorarse de lo que somos y el arte es la herramienta para el amor. Entonces, hemos organizado una juntanza de artistas increíble en EFAC que todo el tiempo trabajan solidariamente para hacer posible el amor en el continente, ¿no? Que parte desde el hecho de poder reconocer lo que somos y de enamorarnos de esa identidad, ¿no? Y poder separarnos de esa construcción de otredad, de disvalor que siempre se nos otorgó desde la afuera, ¿no? Entonces empezar a narrar nuestra propia historia y nuestros grandes epopeyas de amor ayudan en la identidad y la identidad para el amor de nuestra América. Así que de ahí surge esta necesidad. Y cuando conocimos la historia, gracias a un amigo cubano al que le pregunté de 60 años de solidaridad con el mundo, de médicos en África, en todo el continente, de un apoyo a Vietnam, bueno, enorme, ¿no? Toda la tarea solidaria de Cuba. ¿Cuál era la gran historia que a él le resultaba más increíble, la que más lo enorgullecía? Y él me dijo... Bueno, si querés, yo en realidad le deseo escucharlos a ustedes, así que contanos un poco vos, cómo trabajaron el guión de la película. Un poco es tu idea o surge de parte del EFAC y cómo llegan a trabajar el guión de forma colectiva. Mira, la idea surge, bueno, en una tarea de investigación que hicimos acá en Buenos Aires, pero después fue un trabajo, el guión de Ernesto. Hola, Ernest. Hola, volvemos. Bien. Acá estoy contando cómo surgió la idea del guión, cómo se fue armando, y yo digo que bueno, eso ya fue un trabajo tuyo, maratón. Sí, los estaba escuchando. Sí, la verdad que cuando surge la idea, ya por el 2018, la primera idea base que teníamos era la solidaridad. Entonces yo empecé a escribir un guión sobre las posibles entrevistas que íbamos a hacer en Cuba, que ya en ese momento estábamos empezando a gestionar desde Buenos Aires, y empezar a darle una forma relacionada con la solidaridad sin tener muy en cuenta la historia de los chicos de Chernobyl, que apareció a los pocos días de que empecé a escribir. Ahí cuando Pau me llama un día y me dice, che, me enteré de esta historia a través de un compañero cubano, que los niños de Chernobyl, y nos pusimos de lleno a investigar, dijimos, bueno, esta tiene que ser la base principal del documental. Reformulé un poco el guión, que fue también en tiempo récord, porque la idea original era llegar a Cuba el 1 de enero del 2019, que se cumplía el 60 aniversario de la Revolución Cubana. La idea era llegar a Cuba y grabar los actos oficiales y empezar el rodaje ese primer día, que así fue en realidad. Y estábamos en noviembre, o sea, 2 meses antes de viajar, cuando aparece la historia de Tarará. Y ahí empezamos como a hacer una especie de guión, un primer boceto de guión, porque sabemos que eso va mutando con el rodaje y va mutando mucho más después en el montaje. Entonces ahí fue que viajamos con ese primer boceto de guión y después los terminamos de escribir en la isla de edición, ¿no? Al final. Pero la idea fue esa, un primer bosquejo y llegar a Cuba y encontrarnos con todos los testimonios que trajimos, que fueron maravillosos, todas las entrevistas, muchas pautadas de acá y muchas otras que se fueron gestionando durante el rodaje. Así que el guión tiene eso, medio de espontaneidad de rodaje, pero después se fue puliendo en montaje. Es interesante que trabajan un hecho que yo personalmente no lo conocía y creo que masivamente tampoco se conocía, este caso puntual de solidaridad de Cuba con las víctimas de Chernobyl.
eso les da la mano un poco para ir a hablar de la revolución y hablar de Cuba y de hablar de la solidaridad cubana para con el mundo. Claro. ¿Cómo fue el encuentro con... Hay algunas de las personas que ustedes entrevistan que son víctimas, que se quedaron víctimas del accidente de Chernobyl, que se quedaron en la isla? ¿Cómo fue el encuentro con ellos y cómo fue, si supieron más aparte de los que volvieron a Ucrania? ¿Querés que cuente yo, Pavo, un poquito? Después seguís Sí, vos, si querés. sí, contá, contá. El encuentro fue primero gestionado a través desde Buenos Aires con el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, es una oficina que hay allá en La Habana, que la verdad nos abrió muchas puertas de esta historia de los niños de Chernobyl, porque nos puso en contacto con el médico, el jefe médico, el coordinador que aparece en la película, Julio Medina, el doctor Julio Medina de Armas. Él fue como el primer entrevistado de esta historia de los niños de Chernobyl, y esa jornada, después de él, entrevistamos al siguiente, fue Vladimir Rudenko, es el ucraniano más alto, eh, y esa jornada fue cargada de emotividad. No, yo estaba contando lo del el encuentro con la historia allá en Cuba directamente, que fue primero con el médico, el doctor Julio, y que nos sorprendió la claridad con que explicó todo. Aparte fue la cabeza médica durante los 21 años que duró el programa, entonces tenía toda la información que necesitábamos y muy, muy clara, la contó muy detalladamente, todos los pasos, cómo fue que empezó desde la cabeza de Fidel Castro hasta llevarla a la práctica, y lo que fue la historia de Tarará previo al triunfo de la revolución, y la verdad que esa jornada nos maravilló por conocer esta historia de primera voz de Julio. Y después fue la entrevista con Vladimir Rudenko, el primero de los chicos de Ucrania que entrevistamos, y también lo que nos pareció, por lo menos mi impresión, después Pau, quiero saber qué pensás vos, pero al principio parecía una persona muy, muy fría, seria, como muy controlada en cuanto a sus sentimientos, y a medida que fue pasando la entrevista, y obviamente se fue aflojando, preguntas de Paola, obviamente, hicieron que lleguemos al final de la entrevista llorando detrás de cámara todos nosotros, porque nos emocionó mucho el cariño con que hablaba de Fidel Castro. También hay que aclarar que cuando hicimos la película, cuando hicimos el rodaje, hacía 2 años que había fallecido Fidel y estaba todavía muy fresca la imagen de él ahí en el día a día del cubano, o de los niños ucranianos más todavía, que lo tenían como un padre. Entonces creo que esa jornada fue la más fuerte en cuanto a sentimientos, ¿no? La más potente. No sé, Pau, ¿vos qué pensás? No, recuerdo la charla con Vladimir, que era el testimonio que estábamos buscando cuando llegamos allá, el del médico y uno de los chicos, ¿no? Y la primera pregunta que le hice fue, Vladimir, ¿cuál fue la primera palabra que aprendiste en español? Él dijo amigo. Amigo Ah, fue la primera palabra. es Porque verdad. yo le dije, ¿por qué esa palabra? Y me dijo, porque cuando nos abrazaron en el aeropuerto, todos los cubanos nos decían, amigo, amigo, aquí estás con nosotros, estamos felices, amigo, amigo. Y que fue la palabra que él más escuchó en el aeropuerto cuando llegó de Ucrania a La Habana. Y cuando lo dijo ya, imagínate, empezamos a llorar. No, esa entrevista fue muy movilizante, porque un hombre muy así como son ellos, ¿no? Que parece que son muy duros, eh, pero de repente nos tenía todos doblados de emoción con todo lo que contaba, con la ternura con la que le inspiraba todo lo que él había recibido, ¿no? Eh, fue, no, y el médico, a mí el médico me dejó muy impactada. Son esos seres a los que uno se acerca en la vida y te diría hasta la energía que él tenía, era una energía muy especial. Es de un ser humano que está como muy entregado a hacer el bien, no sé cómo explicarlo eso, ¿no? Pero un ser muy, muy, muy especial ese médico. Fue como amor a primera vista, lo amé. Cuando lo vi, lo amé, dije, qué maravilla que existan seres como este hombre en el mundo, ¿no? Y que esté tan joven, porque es un hombre, Sí, me llamaba la atención, ¿no? La juventud que tiene y ya pasaron tantos años desde que él se puso al claro. frente de eso, ¿no? Pero bueno, yo pienso que la juventud real está muy vinculada a la capacidad de hacer el bien, ¿no? Y lo que decías, Pau, de la primera palabra que conoce en español, que es amigo,
A mí me sorprendió mucho cuando me encuentro con el archivo de la bajada de los chicos de la escalinata del avión, cuando llegan a tierra cubana, y cómo los pioneros, los chicos de escuela, los estudiantes cubanos, los reciben, primero se forman todos en fila frente a toda la fila de los ucranianos, y después se acercan, los abrazan y le dan flores, caramelos, chocolates, una flor a cada uno. Entonces todo ese recibimiento para una cultura tan diferente como la caribeña, que es mucho más demostrativa, por ahí, un poco más expresiva. Fue un choque también muy fuerte para los chicos, bajar de un avión con enfermedades durísimas, tremendas, donde venían muchos casi prácticamente sin muchas esperanzas a Cuba, y encontrarse con todo ese afecto, ya los fue como aclimatando en dónde iban a estar, ¿no? De todos estos meses o años donde pasaron después en tierra cubana, se fueron haciendo cubanos con el paso del tiempo. Muchos decidieron después quedarse, o sea, formaron familias y crecieron, pero ese impacto de chocarse con una nueva cultura y recibido también por chicos en el aeropuerto, a mí me encantó. También me llamó mucho la atención las imágenes que tenemos de Fidel Castro recibiéndolos, cómo se preocupa por tocar a uno por uno, ayudarlo a bajar la escalinata, como estar muy presente, esa cosa paternalista que tenía y que después los marcó a sus chicos porque lo recuerdan hoy en día con mucha emoción, esa imagen gigante que es Fidel Castro, y ellos lo tenían ahí como una especie de padre en el día a día. Sin duda que la historia de Tarará es muy emotiva, ¿no? Cuando vos contás que hay más de 26.000 chicos con enfermedades como leucemia y otras derivadas de la exposición a la radioactividad que son recibidos en Cuba, algunos que vienen con sus madres, otros que vienen solos, y cómo generan ese vínculo con las enfermeras, con las traductoras. Esa historia ya de por sí es sumamente emotiva. Pero hay un abordaje que hacen ustedes en la película que orbita todo lo que pasa en la película, ¿no? Cuando está Aleida, la hija del Che, y habla de su padre, que la última vez que lo vio a los 4, y se quiebra y se emociona, y permanentemente, ¿no? Hay ese ir y venir del vínculo entre hijos, hijas, padres, madres, que se da con el caso de Tarará, pero la película orbita sobre eso. Por eso yo decía al principio que es una película que habla del amor, y es muy, muy profunda. La verdad que terminé lagrimeando con la película, me gustó mucho, lo felicito, porque han hecho una gran película con esto. Ojalá pues sabemos que los documentales siempre son caminos de ripio, no autopistas, es difícil, pero ojalá que la película alcance una gran exposición con el público. No sé cómo viene siendo hasta ahora la experiencia. Yo te quiero contar algo, por esto que vos estás diciendo, porque es muy importante. Hay personas que la vieron antes de estrenarla, que de pronto hicieron alguna crítica de por qué nosotros salíamos de la historia de Chernobyl, por qué, por ejemplo, Aleida contando sobre Fidel o sobre su papá, ¿no? Y acá es importante contar a quien ve Tarará que no se llega a los chicos a recibir a 26.000 niños desahuciados por la tragedia nuclear más importante o más terrible que ha tenido la humanidad, sin haber recorrido un camino de amor muy potente. Entonces, por eso nos pareció muy importante, y en eso esa claridad la tuvo Ernesto. Fue Ernesto el que dijo, esta historia hay que contarla así, porque es una construcción histórica, y empieza el día que la revolución decide que va a ser una revolución para cultos y para cultas, y así serán libres, y alfabetiza, y se van todos esos jóvenes a alfabetizar. Ahí empieza a curar a los niños de Chernobyl, porque es la cultura la que les da ese nivel de comprensión de que su patria es la humanidad. Entonces, por eso es importante. Yo te agradezco mucho este comentario, porque hemos recibido algunas críticas por la oposición, ¿no? Pero eso tiene una explicación, es contar que es una historia que empieza muy atrás, 60 años atrás. Esto que decís vos en la película se encarga de decirlo nada más y nada menos que Silvio Rodríguez, ¿no? Cuando él cuenta su propia experiencia como alfabetizador. Claro. Ese fue también Sí, eso también yo quería desde el montaje tratar de contar, si bien estamos usando la historia principal, obviamente los chicos de Chernobyl, tratamos de hacer algunas pinceladas cortitas de determinadas situaciones como esta que decís vos de la alfabetización, porque abre una puerta que hay que sí o sí transitar, ¿no? De que por qué un pueblo como el cubano es alfabetizado y es tan culto, lo que Silvio después cuenta, que gracias a
a ese nivel de formación que tiene el pueblo, él tiene que ser mucho más exigente con él mismo para poder mostrar su arte, ¿no? Y queríamos demostrar de que son diferentes obras que fue haciendo la revolución en pos del bienestar de la humanidad, como por ejemplo la formación de los médicos, que es tan importante también en la historia, si bien la historia principal es sobre el tema de salud, que vienen chicos enfermos de la otra parte del mundo, un accidente radioactivo, pero también contar por qué es tan fuerte la salud en Cuba, ¿no? Y por eso fuimos también a la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde nos enseñaron de cómo se forman médicos con un carácter social de otros países, que en sus propios países quizás quieren estudiar medicina, los chicos no tienen los recursos económicos, y Cuba los beca, les da todas las herramientas, los libros, la educación, con el requisito de que después vuelvan a sus países de origen y ejerzan una medicina social, solidaria. Y por eso también vamos como abriendo algunas puertitas que después cerramos, pero que siempre van increyendo y van sumando a lo que es la historia, ¿no? De los niños de Chernobyl. Así que también, y también teníamos el tema de que había que, como esto sucede en un momento socioeconómico tan importante que son los años 90 en Cuba, cuando se cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, y Estados Unidos recrudece mucho más el bloqueo con muchas leyes y sanciones económicas, había que situar el tiempo y espacio y informar, no meternos muy de lleno en qué es el bloqueo, pero que la gente que no conoce la historia de Cuba, darle alguna herramienta como para después entender por qué pasó esto y por qué fue una obra para nosotros, una epopeya que hizo Fidel de recibir tantos chicos en el momento tan difícil de Cuba, ¿no? Que también queríamos como ilustrar determinados momentos, ¿no? Exacto. Esto me lleva a otra cosa. Es muy bonito cómo filman la isla. Uno hay un rodaje de la isla que es muy bonito, pero hay un tratamiento del material de archivo que es quirúrgico, ¿no? Las intervenciones de Fidel, las fotos de los chicos llegando o los chicos en tratamiento. Me encargué de ver los títulos, saber de dónde venía, mucho venía del ICAIC. Sí. ¿Cómo fue? ¿Con cuánto material de archivo contaban? Contame un Sí. poco. Sí, el archivo fue muy difícil, por esto que hablamos al principio, que era una historia muy poco conocida y no había material prácticamente en YouTube, en ningún lugar. Entonces fue un trabajo muy, muy lento, fue post-rodaje, obviamente, una vez que llegué acá a Buenos Aires con el material, me puse a investigar a ver de dónde podemos conseguir material para ilustrar. Ahí una clave creo que fue el diario Granma, que es el diario oficial de Cuba, nos facilitaron un montón de fotografías de la época, no tantas, varias nos facilitaron, pero fue a través de unas amigas cubanas que trabajan ahí, Maribel Acosta, Graciela Ramírez, un documentalista también cubano, Roberto Chile, que fue quien siguió a Fidel Castro en muchos años en su camino político, él iba con su cámara registrando todo, nos cedió algún material de Fidel de las épocas en las que visitaba Tarará, eso también fue de una forma muy solidaria y hermosa de Roberto Chile. Después otro material fue cedido por fotógrafos quizás argentinos, uno Gabriel Díaz, que lo conocí de casualidad rastreando material por internet, había ido en los años 90, al principio del 2000 a Cuba, a hacer fotoperiodismo de esa historia de Tarará y no la había publicado nunca y la tenía en su casa, entonces tuvo que revelarla, hacer el proceso digital para que una de esas es la foto del afiche que nos encantó. Son fotos muy artísticas, blanco y negro, con un grano muy particular de película. Esas me encantaron y las usé en un momento de la peli. Y después otros reporteros periodísticos de canales de noticias ucranianos, o en Perú también creo que viajaron en un momento y conseguí algo de ahí, de Brasil, como cosas muy, muy puntuales, muy chiquititas, que en el todo me sirvieron un montón porque puedo ilustrar, era clave tener material de archivo para contar esto y no que sea solamente la voz de los protagonistas. Otra cosa que también desde el montaje tratamos de no usar es la voz en off y las placas informativas, que estamos muy acostumbrados a ver documentales donde te van relatando todo, y mi idea era como que no darle mucho el material muy masticado a la gente, sino que el público pueda escuchar de propia voz de los protagonistas y no quedar en esta cosa de que estoy queriendo vender algo y que no es, por eso usar la voz de los protagonistas con material de archivo que testimonie lo que van diciendo. Así que el proceso de tratamiento del material de archivo fue largo, pero creo que quedó muy equilibrado y está bastante completo, ¿no?
Y sí, también hubo que trabajarlo mucho en postproducción, el tema de que todo el material de video era en VHS, en tamaño 4 tercios, o sea, muy chiquitito, y nosotros grabamos en Cuba en 4K, un tamaño gigante. Había que rescalarlo sin perder calidad, se usó mucho tratamiento de restauración de material, corrección de color y retoque fotográfico de las fotos también para que no se pierda esa calidad al rescalarlo, ¿no? ¿Pudieron mostrarla en Cuba la película ya? La vio muy poca gente. Estamos en gestiones justamente para que se vea. Por el tema de pandemia no hay cines, que nuestra idea original era mostrarla en cine, porque tenemos toda la gente que entrevistamos, todos quieren llevar la película para allá. Y estamos gestionando a ver si no se abren los cines por tema pandemia, en todo caso mostrarla por lo menos por televisión. El tema de internet es muy complicado porque la conectividad por el tema del bloqueo es muy, muy baja, muy mala, muy cara, muy costosa. Así que la idea creo que va a ser el camino de la tele hasta que se abran los cines, obviamente. Vos, Pau, no sé si querés contar algo de eso. No, yo quería hablar de algo que mencionas, y de esa habilidad quirúrgica de encontrar los fragmentos que están en la película. Pero yo le quería comentar a quienes nos escuchan, a ti, que acá Ernesto no lo dice porque por su humildad, pero Ernesto, si entran a nuestras redes, se van a encontrar con los videos que hemos hecho, que son de obra de Ernesto, y van a encontrar que él tiene esta forma, tiene esta mirada. A veces hace unos videos que yo le digo, Ernesto, ¿dónde sacaste ese archivo? No, estuve buscando y me encontré con esta perlita. ¿Cuándo estuviste buscando? Es como que es viste, un olfateador de momentos increíbles, Ernesto. A veces cuando nos juntamos, digo, Ernest, ¿cómo haces para encontrar lo que tenés? Son un bot que te anda buscando perlitas. Es un obsesivo de eso, en realidad. Sí, eso sí. Horas Sí, y horas mirando material y los va archivando. No, Ernest en sí. eso es el mejor. Bueno, gracias, Juan, por tus palabras, pero sí, reconozco que soy muy obsesivo, muy meticuloso en cuanto a la calidad, a la parte técnica. Tengo una formación más técnica, entonces me interesa que se vea lindo, prolijo, que la toma se mueve, estabilizarla y todo el trabajo para que quede prolijito, sí, eso lo reconozco, que nunca estoy conforme con lo que hago, pero bueno, trato de hacerlo mejor. Será muy interesante saber qué pasa en Cuba cuando se muestre esta película, ¿no? Más con lo que estuvo pasando en estas últimas semanas. Yo la verdad que no conozco Cuba, nunca estuve en Cuba. Me gustaría ser un pajarito y poder estar cuando todos estos disidentes vean esta película. ¿Qué pensarán, digamos, ¿no? ¿Cómo llegará este relato al interior profundo del pueblo cubano? No me cabe ninguna duda que al interior profundo del pueblo latinoamericano este relato lo hace muy bien, es muy Sí, importante. Así que bueno, Gracias. estamos muy gracias. contentos de que esté en Quinoa TV y le auguramos un recorrido largo y virtuoso a la película. Ojalá que se vea mucho, es muy necesaria. Y ¿qué más, chicos? Creo que da para hablar mucho más. No nos gusta Sí, hacernos mucho más largo tampoco. Esto queda bueno, colgado después en las redes de Quinoa TV, así que queda a Buenísimo. disposición del público. Y bueno, gracias. cuenten con Quinoa TV para lo que necesiten. Se ve en todo el territorio, incluso en Cuba, Sí, si pudiesen verla, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Este, pero desde México hasta Tierra del Fuego, la plataforma está disponible. Y bueno, Genial. les cuento una pequeña anécdota mía. No sé si era este espacio de confraternidad argentino-cubano, o no sé si hay otras instituciones por el estilo en Argentina. Sí, Sí, hay muchas. Hay muchas, bueno, no sé cuál era, pues no me lo acuerdo. Me invitaron una vez a pasar creo que no me acuerdo si Río Arriba o Tierra Adentro, una de mis primeras películas, te hablo muchos años atrás, a Bahía Blanca, que tampoco sé por qué era en Bahía Blanca la invitación, pero ya fui y estuve toda la noche, porque era todo un evento, pasaron la película y había una comida y nos quedamos charlando y tomando hasta muy tarde, y estuve toda la noche conversando con un señor que era el chofer del embajador que había llevado al cubano, ¿no? Y este señor había sido combatiente junto con Camilo Cienfuegos. Así que tuve una noche fantástica hace unos 15 años atrás, entonces no me acuerdo cómo se llamaba ese señor ni nada, pero
ni cuál era la institución de estas de amistad argentino-cubana, pero fue una cosa muy especial. Eso es muy común en Cuba. Hablando con cualquiera en Cuba, todos tienen alguna historia de la revolución o que se cruzaron con el Che o que estuvieron en Congo, en diferentes lugares En del África. mundo. En África, hay un montón de historias que te puedes quedar horas con cada persona que te cruzas en la calle. Hay algo que te quiero contar y es que estamos preparando el libro de Tarará, un libro donde está la bitácora de lo que fue el viaje, el rodaje, y van a estar todo el material que no está en la peli, lo van a encontrar en el libro con un código QR, entrarán a las entrevistas que Ah, no mirá están qué en la bueno. peli, que es un material hermosísimo y que no queremos que se deje de ver. Así que esperemos que pronto esté el libro. Excelente idea eso del código QR. Sí. Sí, sí, porque también quedó mucho material afuera yo quería que la peli no sea tan larga, por eso la dejé en 70 minutos clavada, y, perdón, hay una moto cerca. Y entonces, mucho material quedó afuera y entrevistas enteras que no pudimos incluir porque por ahí se iban mucho de tema o no sumaban al relato que queríamos contar. Entonces ahí van a tener la posibilidad después en el libro tenerla. Dos historias increíbles que no estuvieron, que van a estar, que son la historia de la lucha contra el SIDA en África, de estos médicos, Sí. contada por una médica, y la otra historia es la lucha contra el ébola, del equipo cubano que fue el único equipo que se metió en lo profundo de África a curar el ébola, que se enfermaron de ébola y sobrevivieron. Muchas historias así, así que bueno, todo eso estará en el libro. Excelente, me parece una idea fantástica, me parece una idea genial lo del código QR. Y bueno, lo felicito, la verdad que es una gran película y le Gracias. deseo lo mejor, que le vaya muy bien en Quinoa TV y que le vaya muy bien en el recorrido, que sea lo más largo y diverso posible. Bueno, muchas Gracias por gracias. elegirnos para Quinoa TV, es un honor para nosotros. Sí, Lo y mismo que para podamos nosotros, mostrarla un en toda placer. Latinoamérica. Sí, que pueda estar en todo el país de Latinoamérica es un lujo. Sí, sí, gracias. Muy bien, chicos, les mando un abrazo grande, ojalá que en cualquier momento nos crucemos por ahí. Dale, Hasta ojalá. Bueno, siempre. gracias. Hasta Chao, pronto. Pablo. Gracias. Chao, Ulises. Chao, Ernest. Besitos. Chao, chao.